Bueno, buenas tardes chicos. Ya está grabando, justo uno de los chicos de soporte ya está empezando a grabar. Antes que nada quería hablar del parcial. Tenemos un problema con la disponibilidad de las aulas para las personas que somos. Por ejemplo, ahora yo tengo, supuestamente somos 20 personas conectadas, pero en teoría tenemos que ser 30. Este, por ejemplo, ¿hay la posibilidad de tener parcial otro día? Ustedes pueden otro día, en otro horario. ¿El profe no le dijo cuándo sería el parcial? ¿Profe Duarte? ¿No había dicho el próximo jueves, profe? Sí, exactamente. La teoría y la práctica sería el martes siguiente. Claro, de la práctica decía el 21. Sería el otro jueves, sería el parcial de teoría y después el parcial de práctica. Bueno, por ahora se mantiene el día, se me hace como ir en dos aulas, o sería un día en particular y serían, bueno, ya vemos, el tema de la cantidad de chicos que van, que vamos a hacer. Bueno, eso ya lo voy a tratar de solucionar, pero si alguno me podría decir si es que todo, la mayoría del grupo o la mitad del grupo puede ir a rendir otro día en algún horario por la tarde, tiene que ser por la tarde, eh, mejor, así buscamos alternativas. Profe, ¿podría poner una encuesta en el aula? Bueno, ya vamos a ver. Profe, ¿cuánto dura el examen? Ah, disculpa. El de teoría, en teoría, si es que han estudiado bien, dura 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Algunos chicos lo han terminado en 1 hora. Recuerden que son las 4 unidades, unidad uno, 2, 3 y 4. En cambio, la práctica son los primeros 3 trabajos prácticos. Todo es de desarrollo, ¿no, profe? Sí, desarrollo. Se les hace una pregunta, ustedes le responden con detalle, ejemplo, gráfico. Pueden utilizar mapas conceptuales, diagramas, esquemas, como a ustedes les parezca. Pero en teoría dura 1 hora y media. A veces le doy 2 horas, pero 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, si han estudiado bien, lo termino. Y es solo teoría. Se podría, esa es otra posibilidad, pero ahí está quiénes son los que viven acá, los que tienen que viajar para que no viajen tan tarde, quiénes van a venir a la primer módulo, quiénes van a venir a la segunda tanda también. Y ahí ya serían dos parciales diferentes, uno para el primer grupo y otro para otro grupo.
Bueno, eso lo voy definiendo, pero vayan estudiando, chicos. Eso sobre todo. Ujú. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir con la unidad número 5. En la unidad número 5 estamos viendo todo lo que era protocolo IP, TCP, que era una clase A, que era una clase B. Y en esta parte vamos a ver lo que se llama las funciones básicas de protocolos. Recordemos que los protocolos es la forma en que se comunican las máquinas. Por ejemplo, ahora nosotros estamos comunicando de una cierta forma. Yo hablo, ustedes escuchan. ¿Sí? El que quiere decir algo pide la palabra, habla, yo me callo y así tratamos de ver eso. ¿Sí? Hay un encapsulamiento de la información a través de un dispositivo, es como encapsularlo, lo mismo que es encapsulamiento en programación orientada a objetos. Cuando ustedes están enviando los datos de un objeto a otro, es encapsulado de alguna forma por medio de un mensaje. Es igual acá. ¿Sí? Hay un control de conexión, entrega ordenada, control de flujo y, bueno, lo que ya veníamos viendo. Lo que hoy vamos a ver son diferentes tipos de conceptos de firewall. ¿Qué es un firewall? El concepto de proxy, el filtrado de direcciones, el ruteo, qué son los RIP y algunas cositas más. ¿Sí? Vamos a ver el firewall. Ya cuando estamos hablando de firewall, la mayoría de ustedes hace la asociación del que el firewall es el cortafuego que tienen instalado en su máquina. ¿Sí? Ese sí es un firewall que utilizamos para prevenir pequeños ataques o grandes ataques a nuestros ordenadores. Pero acá estamos hablando de un sistema, sea un firewall un poquito más grande, un firewall de red, o sea, que hace la protección y maneja la seguridad dentro de la red, donde pueden tener miles de ordenadores. Este firewall sirve para hacer el control tanto de mensajes que van dentro de la red o los que vienen desde afuera. Generalmente son los de afuera de Internet, que son los problemas más grandes que tenemos cuando accedemos a páginas fuera de nuestra red. ¿Qué hace el firewall? A grandes rasgos, filtra los paquetes de datos que se intercambian a través de Internet. Para ese tipo de filtrado, utiliza una serie de reglas. Las mismas reglas que ustedes crean a nivel de computadora, a nivel personal, sirven para hacer las reglas de filtrado para la información que está saliendo desde nuestra red y la que está ingresando. Entonces utiliza una serie de interfaces, una interfaz para la red protegida, una red interna y una interfaz para la red externa para cuando empiezan a buscar información, por ejemplo, cuando van a ver el Facebook, el YouTube o ahora, por ejemplo, cuando estamos utilizando el Zoom, estamos utilizando la Internet para poder comunicarnos. Estamos enviando paquetes de información a través de la Internet. Bueno, por ejemplo, en el parcial, en el segundo parcial, yo les voy a decir, ¿qué es un firewall? Y ustedes me empiezan a explicar qué es un firewall y me hacen un esquema, un dibujito así. Fíjense que acá hay un esquema de qué es el firewall. Fíjense que hace la alusión de que se fuera un muro que está entre la red interna y la Internet, una red externa. ¿Sí? Y tiene una serie de líneas. Esas líneas rojas son el tráfico bloqueado. Y la línea azul es el tráfico permitido. Lo que se basa en el firewall son tres conceptos. El primero es autorizar la conexión, es decir, permitir el flujo de datos desde la red interna a la externa. O entre sí, si estamos en una intranet, por ejemplo,
podríamos permitir la conexión entre las diferentes máquinas que están dentro de mi red interna. Luego bloquear. Ese sería las líneas rojas. ¿A qué le llamaban bloqueo? A aquel punto donde desde la red interna o de la red externa quieren mandar información, la cual no está permitido. Para ello, hacemos una tablita de reglas y vemos si es que nos permiten hacer ese tipo de intercambio entre la red interna y la red externa. Y rechazar el pedido. Cada vez que cuando hay un bloqueo, le decimos, es como ustedes estuvieran programando el login, el acceso a un sistema. Cuando no pone el usuario y contraseña correcto, le dicen no coincide el usuario, no existe el usuario. O sea, le están dando un mensaje de que hay un error para poder entrar al sistema. Acá también. Al bloquear, le informamos que no se puede, por X motivo. No tiene permiso, hable con el administrador y demás. ¿Sí? Ahora, si yo estoy viendo que alguien está intentando esa comunicación varias veces, lo que hago es ver ese tipo de conexión y la niego. Directamente rechazo el pedido de conexión sin informar al que envió y dejo de perder tiempo. ¿Sí? Porque informar que no se pudo conectar es hacer un paquete, enviarle al IP que envió el mensaje o el pedido de conexión, informarle que no pudo por tal motivo y demás. Cambio, al negarlo, si yo lo bloqueo una vez, lo bloqueo 2 veces, lo bloqueo 3 veces, ya la cuarta vez lo niego. Directamente ni tomo en pedido esa información. O sea, no tomo en consideración, ni siquiera lo veo. Directamente veo quién es y lo descarto. Bueno, esas 3 tipos de reglas son las que implementan el filtrado. Y en eso depende la política de seguridad adoptada por la organización. La organización, o sea, el jefe, decide cuáles son las cosas que van a autorizar, las cosas que van a negar y las cosas que directamente van a rechazar. ¿Se acuerdan que estábamos viendo el protocolo IP? Y el protocolo IP me dice que es un numerito que hace alusión, una analogía a un DNI. Ese DNI tiene que ser único dentro de nuestra red y es por cual nos identifica de forma única a cada uno de los dispositivos conectados a la red. Cada host tiene un IP y es único, ¿sí? Si estamos hablando de base de datos, tendría que decir que es la clave ID, la clave primaria. Entonces, basado en ese IP, es por cuál se hace el filtrado. Recuerden, cuando están enviando la información, esa información es partida en pequeños paquetes que viajan a través de diferentes rutas y llegan al destino en forma desordenada. Un paquete puede llegar antes que el principio y el final puede llegar antes que la mitad. ¿Sí? ¿Sí? Pero cada uno de ellos lleva un número IP que dice cuál es el IP de destino y cuál es el IP de origen. ¿Vieron cuando nosotros enviamos un mensaje a través de un telegrama, una carta física? Nosotros tenemos que poner el remitente y tenemos que poner todos los datos, tanto del que envía como el que va a llegar esa carta. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que ahí hay un cartero dentro del firewall y empieza a analizar el encabezado de cada paquete. A ese encabezado se los llama datagrama. Y se intercambia entre los diferentes ordenadores, ya sea de forma interna o externa, si es que tiene que salir, y van viendo. Si la dirección de IP está autorizada para hacer ese tipo de envío, va a poder hacerlo. Y si no, lo bloquea. Si sigue intentando, directamente lo rechaza, lo niega.
Y para tener en cuenta que tiene un mayor control de eso, no solamente se fija en el IP, se fija en el puerto. Recuerden que el puerto está asociado a un número de servicio o una aplicación de red. Cada vez que yo levanto, por ejemplo, acá el Zoom, se abre un puerto, ya sea de mi máquina y el de la máquina de ustedes. Por ejemplo, cuando estaban utilizando el FTP, se abre el puerto 23 o el 21. Por ejemplo, cuando están utilizando una base de datos MySQL, el 3366. Si están utilizando la base de datos Oracle, 8080. Si están utilizando el protocolo HTTP, es el puerto 80, ¿sí? Y así cada uno de... Si están jugando el videojuego, se abre un puerto también. Si están utilizando el Facebook, utilizan otro puerto. Entonces, cada vez que se envía información, aparte de enviar la dirección IP, se abre un puerto para poder transmitir la información entre las dos máquinas que establecen la comunicación. Y acá está, si se notan ahí, están viendo la tablita. Esta tablita es la tabla en sí que maneja el corazón de lo que sería el firewall. ¿Qué hace el firewall? Pone en una tablita todas las reglas que tiene que hacer o que maneja dentro de esa red. Fíjense que la regla, en este caso, tiene 4 reglas. Y a cada regla le crea una acción. ¿Se acuerdan que era aceptar la conexión, negar la conexión o bloquear la conexión? Ustedes difieren de eso, ¿sí? Dado este ejemplo, siempre tenemos que poner el IP de la fuente, es decir, quién está enviando la información, la IP de destino, quién va a recibir esa información, el protocolo que se va a usar, TCP, UDP o cualquiera, dependiendo de cómo están ahí, y el puerto. Tanto el puerto de origen, que en este caso lo llama puerto fuente, y el puerto destino, es decir, hacia dónde tiene que llegar. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la regla 1 dice que se va a aceptar la conexión siempre y cuando el IP que quiera establecer la conexión sea el 192.168.10.20. Y quiere establecer la conexión con otra máquina dentro de mi red, pero tiene que ser la 194.154.199.3. Siempre que se quiera ir de esa máquina a la otra máquina, va a aceptar la conexión siempre y cuando utilice el protocolo TCP. ¿Por cuál puerto tiene que ingresar la primera? Recuerden que la primera es la fuente, que termina en 20. Puede utilizar cualquier puerto, pero la destino, la máquina que termina en 3, tiene que llegar al puerto 25. ¿Sí? Lo mismo pasa con la regla 2. También va a aceptar. En este caso, va a aceptar cualquier IP que quiera acceder a una máquina en particular. Puede ser desde internet, puede ser desde una red interna, puede ser una máquina propia dentro de mi red, ¿sí? Cualquiera. Muchos libros, ahí donde dice cualquiera, tiene el signo de asterisco. Ese es el comodín. Siempre que vean el asterisco, el comodín, que es, acepta cualquiera o puede tener todos, ¿sí? Por ejemplo, todos los puertos. Bueno, pero en la regla 2 tiene el IP destino 192.168.10.3, manejando el protocolo TCP. El puerto que puede pedir esa conexión puede ser cualquiera, pero el puerto destino es 80. Por ejemplo, en esta clase, nosotros que somos o que vamos a ser programadores, tenemos que tener en cuenta que ese tipo de regla es cuando se quiere hacer conexión a un servidor que tiene un servidor web. Puede ser un servidor Tomcat, puede ser un Apache, cualquier tipo de servidor. ¿Por qué? Porque siempre recuerden que cuando el puerto destino que llega a una máquina, puerto 80, estás haciendo un servicio de HTTP. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser un servidor de facturación, de acceso a control de remoto,
un sistema web PHP, .NET, Java, el que ustedes quieran. ¿Sí? Si alguien quiere acceder a ese servidor utilizando otro protocolo, otro puerto, lo tiene que negar, lo tiene que bloquear. ¿Sí? Y, por ejemplo, vean la regla número 3, también es de aceptar, pero acá está viendo 192.168.10.0/24, acuerden que la barra me dice la cantidad de unos que tiene mi máscara. El IP de destino, es decir, que el que quiere establecer la conexión puede ser cualquiera, utilizando el protocolo TCP, el puerto fuente cualquiera y el puerto destino cualquiera. ¿Ve? Ese es otro servidor web que está hecho para algo. Manejar la intranet, puede ser no sé, un sistema de control de asistencia, en fin, cualquier tipo de sistema que ustedes hayan creado. Y en este caso, fíjense que si yo no quiero que, por mayor seguridad, pongo como cuarta regla, negar. Niego cualquier otro tipo de conexión que no sea las tres primeras. Al negar, estoy negando toda posibilidad de que alguien quiera conectarse a mi LAN utilizando cualquier destino, cualquier fuente, cualquier protocolo, Entonces, algo que yo no acepté en la regla 1, 2, 3 es lo único que va a permitir mi firewall de red. Todo lo demás está negado. ¿Qué pasaría si yo no hubiese puesto la regla 4? En teoría, no podrían acceder porque no se hizo de forma implícita, ¿sí? Pero al dejar así, estoy dejando una puerta abierta para aquellas personas, aquellos hackers que tienen conocimiento de sistema operativo, de programación, de firewall y de red. Ver, escanear los puertos, ver cuáles son los puertos que están abiertos y no están siendo utilizados por aplicaciones o que yo por descuido o negligencia o simplemente no tengo conocimiento de los conceptos, dejo abierto. ¿Sí? Por ejemplo, hay un ejemplo que dice, el puerto 23 a menudo se bloquea de forma predeterminada mediante los dispositivos de firewall, ya que responde al protocolo Telnet. Ese protocolo Telnet se utilizaba muchas veces antes para hacer la conexión de máquinas remotas. Entonces yo me conectaba de máquina remota a otra máquina y le mandaba comandos, por ejemplo, reiniciar el servidor, apagar las cámaras de seguridad, o reiniciar las cámaras de seguridad, o borrar las cámaras de seguridad, que era lo más común. Entonces hay que tener en cuenta eso. Los puertos que no estoy utilizando hay que bloquearlos y negar cualquier tipo de conexión entre un IP de fuente y un destino con todos los protocolos. Por eso, como les vuelvo a explicar, yo primero pongo todas las reglas que necesito. La última regla trato de que sea como la 4, negar todas las cosas que yo no he aceptado. ¿Sí? Obviamente también hay que tener en cuenta que el firewall toma como regla 1 como regla principal y así va bajando el orden. Regla 2 tiene una ponderancia. ¿Sí? Si hay dos reglas que se anulan entre sí, el sistema me lo va a decir. O algunos firewall van a tomar como la primera regla puesta como la principal y a la otra la va a anular. Tengan en cuenta eso. Bueno, el firewall se ejecuta un filtrado de aplicaciones que se denomina generalmente pasarela de aplicaciones o proxy. ¿Sí? Proxy en inglés es un intermediario. Siempre daba un ejemplo del intermediario de los jugadores de fútbol. Siempre que alguien quiere vender a un jugador al exterior, no va a venderse el jugador solo o el representante, sino que utilizan un intermediario. Y ese intermediario es el que va a hacer
las conexiones con los equipos de fútbol para tratar de venderlo al mejor postor sin tener que estar peleando el jugador con cada uno de los clubes. ¿Sí? Entonces actúa entre intermediarios entre las dos redes, sin intervención completa de algún contenido. Entonces no hay cortocircuito entre el jugador y el club, sino que las cosas se dicen en el intermediario. Si algo sale mal, la culpa la tuvo el intermediario. ¿Sí? Bueno, acá también. Ese intermediario ese proxy actúa entre relé entre las dos redes. ¿Sí? Y entonces cuando alguien quiere atacar, ese proxy actúa como intermediario entre los ordenadores de la red interna y entonces recibe los golpes de algún hacker o algo, pero no así la máquina que estaba haciendo la petición, porque no lo va a conocer, solamente va a conocer al intermediario. Y el intermediario está protegido y sabe qué tiene que hacer, tiene todas las herramientas para poder trabajar con ese tipo de ataques a una red. Pero hay que tener en cuenta algo del firewall. No brinda una seguridad absoluta. En realidad, ningún sistema de seguridad brinda un 100% de seguridad. Vieron que está en su gráfica, figura como un muro que me protege desde Internet. ¿Sí? Bueno, hagan alusión a qué es eso. Si hay una conexión o un hacker rompió el firewall o pudo pasar el firewall, lo que haga adentro ya no puede ser controlado. ¿Sí? Le hago una alusión. Supónganse que ustedes están entrando a un baile, o a un partido, o a un acto, o a un evento, o a un recital. Hagan de cuenta que el firewall es el guardia que está en la entrada de la puerta y te pide tus datos o la entrada. Esa entrada tiene una dirección IP y te dice sí, está habilitado. Ahora, si vos pudiste sortear ese firewall y entraste al evento, entraste al baile, entraste al recital, una vez adentro del recital, vos podés ver el recital completamente y nadie te va a venir a decir, che, vos tenés el firewall, no puede ir a controlar quién está adentro de la red ya. Una vez que lo sorteó, ya pasó al otro lado. ¿Sí? Ahí ya se utilizan otros tipos de mecanismos para ver la seguridad de algo o de alguna conexión que ha sorteado o ha podido pasar por encima del firewall. Otra cosa que es importante en esta unidad número 5 de los protocolos es el RIP. ¿Sí? El RIP es el protocolo de encaminamiento de información. Creo que ustedes ya no tienen álgebra, pero muchas veces en álgebra nosotros veíamos grafos y en esos grafos tratábamos de sacar el camino más corto. Un algoritmo que nos decía cuál era el camino más corto para llegar de un nodo A un nodo B. En realidad podían hacer con diferentes tipos de nodos, hacíamos balanceo izquierdo, balanceo derecho, o sea, eran muchos cálculos matemáticos. Bueno, eso sirve para decirme cuál es la ruta más corta para llegar desde un router a otro router, con lo cual hace que el camino que se está enviando la información sea muchísimo más corta. Obviamente ese protocolo es un protocolo de puerta de enlace interna, IGP, ¿sí? Y es utilizado por todos los routers. ¿Qué hacen? Los routers, cada vez que se envía la información por cierto camino, la van guardando y van diciendo, este camino tardó tantos segundos y pasó por tanto dispositivo. O pasó por tantos otros routers. Recuerden que la información no es que va de mi router al router destino, va pasando por diferentes servidores, dispositivos, enrutadores, hasta llegar al destino. Y mantiene
muchas veces mantiene la cantidad de segundos que utiliza para llegar ahí. Y los distintos servidores y redes y enrutadores que va pasando. Si hay algún problema en ese camino, envía la información por otro camino que va a pasar por otro dispositivo, otro enrutadores, y así lo va guardando, va haciendo una estadística de cuáles son los caminos posibles que pueden hacer para enviar de un lugar a otro. Este RIP calcula el camino más corto hacia la red de destino usando varios algoritmos. Pero en realidad cargan ahí en un vector la distancia. La distancia métrica está determinada por el número de saltos que hace hasta alcanzar el destino, alcanzar la red de destino. Ustedes cuando hacen, hay un comando que se llama tracer o tracer root, ¿sí? Dependiendo del sistema operativo que manejen. Por ejemplo, hacen tracergoogle.com y ahí le va diciendo cuánto IP o cuántos saltos hace entre varios routers. No es que van a un router en particular o un servidor en particular. Va pasando por diferentes máquinas hasta llegar al servidor que le va a mostrar la página oficial de Google, ¿sí? Lo mismo que Facebook, lo mismo que otros. Recuerden que tienen varios servidores Facebook y las empresas grandes. Hay algunas que están en Latinoamérica, otras que están en Europa, dependiendo. Sí, la cantidad de saltos es lo que muestra el trace. Obviamente, mientras más tiempo tarde, mientras más tipo de saltos realice, significa que tiene que pasar por varias enrutadores o varias redes hasta demostrarme algo de destino. ¿Sí? Si estoy parando en mi red local y levanto mi, no sé, mi programita, mi Apache, mi Tomcat, obviamente van a ser dos saltos, va a ir al router, del router va a ir a la máquina, o sea, no va a haber muchas cosas. Bueno, la velocidad, o sea, la velocidad sí depende de la velocidad de nosotros de Internet, ¿sí? Pero más depende de la cantidad de servidores que maneja antes de llegar al destino, ¿sí? Por ejemplo, el de Google, no es que vos vas directamente al servidor de Google. Google trata de balancear su carga. Al balancear su carga, dice los servidores de Latinoamérica, por ejemplo, el que esté en Brasil, se va a hacer cargo de todo lo que ingresan a Facebook por estando en San Pedro, van a ir a ese servidor. Si vos estarías en, no sé, en España y querés ingresar a la misma cuenta que tenés de Facebook, va a tardar otro tipo de... Sí, bien, 11 saltos, sí, perfecto, son varios. Por eso te digo, hay una diferencia cuando vos estás cerca de ese servidor, va a haber menos salto y va a ser muchísimo más rápido, ¿sí? Pero también depende de la velocidad de internet. Si yo tengo, no sé cuánto es. Por ejemplo, yo ahora tengo 15 gigas, estoy utilizando el WarNet, va a tardar un tiempo. Y otro que está utilizando fibra óptica de FiberTel o de ARNet, ese va a ir muchísimo más rápido, ¿sí? Pero me dice cuánto la cantidad de saltos sí va a ser la misma, pero va a tardar más. Sí, siempre tengan en cuenta que eh, mientras más cerca estés del servidor, más rápido va a llegar la información. Siempre. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Mauro González. Bien. Genial, Mauro. Buena pregunta. Bien.
Capaz que los tres están jugando el videojuego en San Pedro, pero como te dije, si yo tengo el de Warner de 15, vos tenés el de Fiverr, el de 100, obviamente vos vas a ver el videojuego de otra forma. Por más que estemos jugando los dos en San Pedro, vos vas a ver de una forma y yo de otra. Bien. Otra cosa que es muy importante en este tipo de protocolos, el protocolo ARP. Este es un protocolo de resolución de direcciones. ¿Sí? ¿A qué hace alusión a direcciones? Son direcciones de hardware. Recuerden que cada una de sus plaquetas de red o tarjeta de red o dispositivo de red que salen en algunos libros españoles, en sí, cuando hacen la traducción, los españoles dicen de una forma, los mexicanos dicen de otra y nosotros hacemos nosotros creamos, los argentinos creamos las propias de nosotros, la nuestra, la argentina. eh, También le cambiamos. Bueno, esa es la dirección de Ethernet MAC. Y cada una de ellas está dado por el fabricante. El fabricante crea la dirección de hardware, la MAC. Y hace una correspondencia de esa dirección MAC con la dirección IP que está haciendo. Recuerden que la dirección IP, por ejemplo, cuando nosotros nos conectamos de forma local en nuestra casa, el que nos da nuestra dirección IP es el router. O sea, el router se transforma en un DHCP que cada vez que alguien ingresa a mi red, le voy dando un numerito IP. Vos tenés el 1, vos tenés el 2, el 3, el 4. Obviamente tienen que tener el 192.168.1.0 y ahí empieza 1, 2, 3, 4, 5 y así. Recuerden también que la dirección IP es única, pero es dinámica la forma que nos están haciendo. Yo hoy puedo tener el IP que termina en 1 o en 100. Apago las máquinas, apago el router y al otro día me vuelvo a conectar y ya capaz que no tengo la dirección 100, capaz que tengo la 101, la 102, ¿sí? Pero generalmente en las casas, el que siempre se conecta trata de mantener el mismo IP. El router trata de que tenga el mismo IP para poder identificarlo mejor. En cambio, lo que siempre va a estar fijo es la dirección del hardware, porque es el fabricante de la tarjeta de red. ¿Sí? Si tengo dos placas de red, voy a tener dos direcciones hardware. ¿Sí? Y si yo tengo, por ejemplo, utilicé un VirtualBox, una máquina virtual, voy a tener otra dirección más. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen ipconfig al, le va a mostrar las placas de red que tienen conectadas, cuáles están utilizando por Wi-Fi, cuáles están utilizando por cableado y cuáles están utilizando por forma virtual. Bien, entonces ese protocolo se encarga de hace una tablita y dice que el protocolo IP que termina en 100 tiene la dirección MAC de hardware tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Envía un paquete así como el ping, pero en vez de hacer ping, hace ARP request. Y lo envía a la dirección de broadcast, que es la última, la FFF, ¿sí? La 255, 255, 255, esa es la que termina en 255, siempre es la dirección de broadcast, que es para difundir la información de todos los dispositivos que están dentro de mi red. Y espera para que le responda. Y ese le dice cuál es la dirección de IP que responde, ¿sí? Nuestro profesor nos decía cómo es como decirle Marco y el que me responde me dice Polo, entonces yo ya sé quién es y le guardo. ¿Sí? Es como tomar asistencia a cada uno de los dispositivos que está. Le dice, ¿cómo te llamas? Nombre y apellido, DNI. Bueno, en vez de decir el nombre y apellido y DNI, le dice, a vos te va a dar la dirección IP, tanto. ¿Cuál es tu hardware? Tu dirección de MAC. Bueno, tanto. Y empieza a anotar. La anota en su tablita, en su machete, y ese machete está pasado en una caché con las traducciones, con las direcciones traducidas para reducir el retardo y la carga. Entonces, mientras
más rápido tenga la dirección, la resolución de direcciones, mucho más rápido va a ser la transmisión de las conexiones. Otro protocolo que es bastante bueno es el ISMP, ¿sí? Protocolo de mensaje de control de Internet. Cada vez que yo envío un mensaje y me envían una notificación de que está todo bien o que está todo mal, o si alguien se conectó o alguien se desconectó o que ya terminó la sesión, están enviando este tipo de mensaje. La mayoría de las veces estamos utilizando errores del protocolo. Por ejemplo, que se quiso enviar un mensaje a un cierto IP, pero ese IP ya no está, no existe, no se encuentra dentro del rango de Milán, ¿sí? Envía un mensaje de error. O que no está disponible, o que el router no está localizado, se apagó, se quemó. En realidad no dice que se quemó, dice no localizado, no se encuentra dentro del rango. Y difiere del protocolo de TCP/UDP, ya que generalmente no se utiliza por las aplicaciones de red de usuarios, sino que son para hacer un control. Una excepción es la herramienta ping y la tracer que las que estamos haciendo recién, el salto de cuánto salto hacía hasta llegar a un cierto, hasta una cierta página, una dirección de página, mejor dicho. Y la ping, ¿se acuerdan? Ping es para enviar un eco, ¿sí? Para saber si yo puedo acceder a esa dirección IP, cuánto tarda, cuánto paquete le envío, cuál es el tamaño de ese paquete, cuántos paquetes han llegado, cuántos paquetes no han llegado, ¿sí? Cuánto tardó, cuánto tiempo va a tardar ese paquete, cuánto tiempo va a durar ese paquete, porque ese paquete tiene un tiempo de vida, ¿sí? Ese tiempo de vida me dice que son 23 segundos, o en realidad son poquitos segundos, para no inundar de paquetes de ping dentro de mi red. Lo que tienen que entender también es el UDP. ¿Se acuerdan que estaba el TCP y UDP? Siempre que van a ver ustedes el control que hace el router de su casa, el hogareño, el más común, siempre tiene dos, TCP y UDP. El TCP es el orientado a conexión. Recuerden que el orientado a conexión es como una llamada. Si yo llamo y ustedes me contestan, recién se establece la conexión. Si yo llamo y ustedes no me aprietan el botón de recibir o no levantan el teléfono, esa conexión nunca va a existir. Acá no. En el UDP no. Es un protocolo de nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas, ¿sí? Esos datagramas son los paquetes que yo envío cuando quiero establecer una información. Lo que tiene bueno es que se realiza sin que se haya establecido una previa conexión. Y no tiene confirmación ni control de flujo. O sea, por ejemplo, ahora, yo estoy dando la clase, el que no se conectó, Lola, yo sigo mandando la información y bueno, si él no puede capturar la información, la ha perdido. ¿Sí? Generalmente este tipo de protocolos son los protocolos que utilizan los videocables, las videocomunicaciones. Ustedes están viendo el partido en el Mundial. Si ustedes no pudieron ver el partido, lo siento, él va a seguir transmitiendo. Y si ellos vos estás viendo que está haciendo la jugada y tira el centro, ves que va a cabecear, está por hacer el gol y se te apaga la comunicación. No va a repetir eso. Va a seguir transmitiendo. Como sea, va a seguir transmitiendo. Por eso no hay un control de flujo. Bueno, ese.
Y tampoco se pone a ver, pasa con el fútbol libre, dice, bueno, ahí tampoco se pone a ver la calidad de la conexión. Él tramite como sea. Capaz que está lloviendo y ustedes ven que está el partido ahí y se ve así medio lluvioso. Es por la mala conexión. O tampoco por vamos al mismo caso de recién. Si el que generalmente lo tramite a su mayor ancho de banda. Por ejemplo, 100. Y si yo tengo una conexión mala de 5, voy a ver el partido como si fuera un video viejo, así como cuadrito por cuadrito se va a ir moviendo de a un segundo, ¿sí? Y el que está al lado tiene también conexión de 100, va a gritar gol y vos estás viendo que recién está llegando al área. Bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Por eso el UDP no hace un control de flujo, no hace un control, ¿sí? Hagan de cuenta que están bueno, yo les daba el ejemplo, ahí siempre que vamos a clase, hay un camión, justo a las 5 siempre hay un camión los jueves, siempre hay un camión de comodín haciendo la descarga. Este no tiene control de flujo, o sea, el que está arriba tira, tira, tira y el de abajo tiene que recibir. Si no recibió, el, la bolsa de harina, ¡pum!, se rompe y sigue sacando. No le importa si vos recibiste o no. Él sigue bajando, baja y baja, baja. No hay control de flujo. ¿Qué tiene de bueno? Este es muy bueno cuando se quiere así, enviar la información a un gran número de personas sin importarme del flujo y sin hacer una confirmación. Se envía. Es cuando se quiere enviar mucha información, un gran número, y es muchísimo más rápido. Al no tener confirmación, al no tener un control de flujo, envía cosas más rápidamente. ¿Cuál es la desventaja? Que el otro capaz que no reciba la información o no se establezca la conexión correcta o no se determine entre ambas dos la velocidad que se tenga que transmitir para que ningún paquete se pierda. Esa es la desventaja, ¿sí? Pero es muchísimo más rápido. Otro tipo de conexión son las redes LAN privadas a Internet. Y hay algo que está muy bueno que es el NAT. Muchas veces nosotros queremos tener redes privadas. Por ejemplo, una intranet. Es como tener una red de Internet dentro de la empresa pura y exclusivamente para cosas de empresa. Este NAT es un servicio que surge de la necesidad de ampliar la cantidad de nodos que se pueden conectar en una red pública. Recuerden que el protocolo IPv4 maneja 4 octetos. Lo que hace este tipo de traducción es ver cómo se puede hacer ese mismo mecanismo de traducción en direcciones reservadas como privada a una sola IP pública. ¿Sí? Cuando ustedes empiezan a trabajar, se dan cuenta que siempre que están programando o levantan el servidor, siempre el localhost 192, 168 o empiezan con 127.0.0.1 o localhost directamente cuando ven la URL. Y se dan cuenta que tienen el 192, 168.1.100 y el otro compañero también tiene el 100 y el otro compañero también tiene la misma IP. ¿Por qué sucede eso? Porque son redes privadas. Al ser privadas, lo que está dentro de su red queda dentro de su red, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están navegando, trabajando en su casa, su mamá tiene su celular andando, su hermanito también, todos tienen una IP diferente, pero son una red privada, una clase C. Pero todas al salir utilizan una sola IP pública. Si ustedes
utilizan un navegador y ponen cuál es mi IP pública, le va a decir. Cuando termine la presentación vamos a hacer el ejemplo. Ponen en el navegador, en el Google, ¿cuál es mi IP pública? Y ahí le va a decir cuál es la IP. Esa IP pública obviamente se la da el proveedor de Internet. Todo lo que estamos dentro del hogar, estamos con IP privada, generalmente una clase C. En cambio, cuando salen afuera, todos salen con una sola IP, la pública. El que hace tipo de conexión de redes privadas a Internet es el NAT. Es fantástico. ¿Sí? Este NAT es propia del protocolo TCP. Tiene la capacidad de generar varias conexiones simultáneas con un solo dispositivo remoto. O sea, que el único que sale hacia afuera es el router. Y le entrega a cada uno de ustedes que está conectado a tu mamá, a tu papá, a vos y a todo lo demás, la página que accedió. Cada uno con una petición diferente. Pero todos salieron con el mismo IP público hacia afuera. ¿Sí? Entonces, esta pasarela es la que cambia la dirección de origen en cada paquete de salida y dependiendo del método, sabe a quién está devolviendo eso. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes hacen un pedido, cada uno de ustedes hace un pedido de delivery, o cada uno de ustedes cuando va a un restaurante, le pide al mozo un plato diferente. Yo voy a comer asado, yo voy a comer pasta, yo quiero una coca, yo quiero tomar café, nada más. Ustedes hablan solamente con el mozo y el mozo va a hacer su pedido en la cocina y cada uno hace cada cosa que le pidió y cuando devuelve, el que lleva y trae esa información es el mozo. Bueno, la NAT funciona como eso. Y ese mozo sabe y recuerda quién es el que hizo el pedido de cada uno de ustedes y le devuelve lo que pidieron. No es que, y lo hace de forma oculta, o sea, nadie de mi red va a saber qué es lo que pedí yo, o sea, no va a saber qué es lo que estoy comiendo. Bueno, o sea que es algo mejorado a un mozo. Y esa NAT almacena en una tabla todas las direcciones que le han realizado algún pedido y el puerto por el cual se le ha realizado ese pedido. Entonces sabe a dónde tiene que regresar cada uno de los paquetes. Entonces sabe a quién le tiene que dar ese asado, ese café. No se equivoca nunca. ¿Sí? Y también se le llama, se puede definir en la tabla que un determinado puerto y dirección se puede acceder a un determinado dispositivo. Por ejemplo, un servidor web. Entonces, sabe a quién tiene que ir a dar esa información. Si se acuerdan del firewall, la regla, esa NAT va a saber a qué servidor, y cuando digo a qué servidor, sabe el IP a quién tiene que ir y a qué puerto tiene que ir. Bueno, eso se le denomina NAT inverso. Sabe de cómo ir de adentro hacia afuera, también sabe cómo tiene que ir, cómo tiene que trabajar cuando hay una petición de afuera hacia adentro. Por ejemplo, un servidor web que está dentro de mi compañía, dentro de mi LAN, y yo soy el que administro, y ese servidor va a ser 192, 168, tanto. El que está afuera solamente va a poner eh, servidor, empresa, pepito.com. Va a ir a buscar internet, internet sabe quién es ese Pepito, va a ir a la NAT y la NAT va a decir, el que se encarga de este servicio web va a ser el 192.168.1.100. O sea, está mandando una dirección interna privada de mi red. Y en particular, un dispositivo que se va a hacer cargo cuando digan empresa Pepito. ¿Sí? Va a ser el IP tanto el que se va a encargar eso con el puerto tanto.
Otra cosa que es muy importante en esta unidad, que recuerden que es la más grande, más o menos la que tiene mayor concepto, son las redes privadas virtuales. Generalmente las llamamos VPN. Estas VPN, ¿qué hacen? Hacen, o es el mayor progreso que se hizo en época de pandemia. ¿Qué hacíamos? Como no nos podíamos ir no nos podíamos mover, no teníamos que aislar, no podíamos salir, lo que hacían es crear redes de forma local utilizando la internet como si fuera un cable. Es decir, que nosotros nos podíamos conectar a nuestra máquina del trabajo o a la red de trabajo como si estuviéramos ahí, como si tuviéramos un cable tirado de mi casa hasta la empresa. Pero ese cable en realidad era la internet. Entonces nosotros podíamos utilizando dos infraestructuras de internet para conectar dos sucursales, ¿sí? Obviamente para hacer esa conexión de dos, hagan de cuenta que tienen una LAN en San Pedro, otra LAN en Jujuy, pero el cable que lo une es internet, pero ese internet hay que hacerle un caminito y ese caminito tenía que tener una cierta seguridad porque el caminito es público, es la internet, o sea, cualquiera puede ver la información que está dentro de internet si es que tiene los conceptos de, de filtrado y demás, ¿sí? Entonces había que hacer que ese caminito sea seguro. Y para que sea seguro, implementaron una serie de dispositivos. Lo primero es la autenticación y la autorización. Entonces, ahí pregunta quién está del otro lado, el usuario del equipo y el nivel que tiene para acceder. Lo que se hace es crear un usuario con un rol dado. Y ese rol me dice a mí qué nivel de acceso puedo tener. Por ejemplo, conectarme a la base de datos o solamente puedo acceder a la página web de mi empresa o puedo acceder a un dispositivo o a una carpeta o a un cierto Excel, en fin. Lo que se hace es que en la VPN, antes de crear, se crea un usuario y se le da un nivel de acceso. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la integridad. Es decir, que íntegro significa que el mensaje que yo estoy enviando no sea alterado. Como estoy pasando por internet, estoy haciendo que el cable que une mis dos redes LAN que están en diferentes puntos, en diferentes sucursales, es la internet, pero esa internet puede acceder cualquiera. Hay que eh, protegernos y ver que esos datos que se están enviando sean íntegros, no sean alterados. Para ello se utiliza una función hash. ¿Qué es una función hash? Es un algoritmo que te tira un número. Por ejemplo, vos envías un hola mundo de una sucursal a otra y a ese hola un mundo le aplicas el IP que están enviando, el IP de destino, más el mensaje, más unos datos que se están enviando de control, ese te da el numerito 11, por ejemplo. Entonces, cuando sale, sale con el algoritmo hash 11 y cuando llega, la máquina que recibe le aplica el mismo algoritmo y le tiene que dar 11. Si tanto de origen y destino le da el mismo número hash, significa que la integridad ha sido llegada con éxito. Si le da otro numerito, es porque algo ha sido modificado, algo ha sido adulterado. Entonces, ese paquete, ese mensaje se dice que ha sido vulnerado. Entonces lo rechaza. ¿Sí? Hay otros algoritmos que son muy utilizados, el MD5, el SHA-1. Ustedes cuando eligen el algoritmo de
dentro del router, ustedes pueden elegir SHA-1, MD5, en fin, lo que ustedes quieran. Pero son algoritmos hash, de funciones hash. Otra cosa que tienen que tener en cuenta en la seguridad de la VPN es la confidencialidad. Es decir, que cuando yo envío una información, solo puede ser vista por las personas que están destinadas a verlo. ¿Sí? Tiene que tener un nivel de acceso a cada uno de ellos. Por ejemplo, un contador no podría acceder a la base de datos de la empresa o no puede acceder al servidor web, por más que sea el contador o el abogado de la empresa, ¿no? Para ello se hace un cifrado. ¿Se acuerdan que se encriptan los datos? Encriptar significa que los datos son camuflados. Sí se lo va a poder ver esos datos, pero el que lo vea no lo va a poder entender porque tiene una encriptación. Y hay diferentes algoritmos de encriptación. Por ejemplo, está el DES o el triple DES. Ese triple DES se le llama el Lucifer, ¿sí? O el AES, un tipo de encriptación estándar avanzado, ¿sí? ¿En qué se basan los algoritmos de encriptación? En una serie de cálculos matemáticos, traslaciones, permutaciones, este, en fin, rotaciones, pero son cálculos matemáticos de gran volumen que necesitan mucho cálculo, mucho tiempo para poder descifrarlo. Y mientras mejor sean esos algoritmos, más van a tardar, más tiempo de conexión, más tiempo de procesamiento para poder romperlo. ¿Sí? Y el otro, el no repudio, es decir, que el mensaje tiene que ir firmado. Y el que firma no puede negar que el mensaje lo envió él. Por ejemplo, cuando ustedes van a firmar un cheque o firman algo, ahí ponen ustedes la firma y la rúbrica. Bueno, entonces, cada vez que te dicen, a ver, vos me firmaste esto, vos tenés que hacer eso. No podés negarte que vos lo firmaste porque ahí está tu firma. ¿Sí? Obviamente hay firmas digitales, certificados digitales. La firma digital tiene un tiempo, los certificados digitales también tienen un tiempo, no es que un solo certificado ya es para toda la vida, no. Tienen un concepto y demás. Y esos certificados son encriptados mediante algún algoritmo y pasa un tiempo y son encriptados por otro y se utiliza otra llave y demás. Entonces, para conectarse a la VPN, primero tengo que crear el usuario, se hace una identificación del usuario, se codifican los datos, esa codificación de datos está basada en algún algoritmo y se hace la actualización de clave. Siempre que pasa un tiempo se hace la actualización de clave tanto para el cifrado como para ciertos aspectos. Ya vamos a ver más adelante que se utilizan cifrados públicos, cifrados privados, asimétricos y simétricos. Muchas veces se envían dos claves, una para enviar datos y otra para descifrarlos. Una clave pública para enviar, una clave privada para poder verlo. ¿Sí? O sea, hay muchísimas. Pero a grandes rasgos, esos tres tipos los tres requerimientos principales son la identificación del usuario, ver quién es el usuario y qué niveles tiene, cuáles roles, qué nivel puede hacer, qué no, qué tiene permitido y qué no. La codificación de datos, cómo se va encriptando o se va cifrando los datos que se envía de un lado a otro y la actualización de esas claves. Hay diferentes tipos de VPN. La VPN más común es el de acceso remoto, es poderme conectar desde acá a mi máquina en la sucursal o en la empresa. En la época de pandemia, este tipo de VPN era la que era más usado. Yo me quería conectar, quería trabajar, tenía que conectarme a él. También los tres tienen que hacer lo mismo. Tienen que conectar un tipo de usuario. Pongo mi usuario, mi contraseña y me da un nivel. De ahí veo, se encripta la información y se utiliza el clave. Claves por tiempo. Dado cierto tiempo, se cambia la clave. Después está el tunneling. Es
punto a punto. ¿Qué hace? Como estoy pasando por internet, lo que yo quiero hacer es que el camino sea muy seguro. Para eso, cree un canal entre las dos LAN que se están conectando, una de una sucursal y otra de la sucursal, y ese túnel lo que hace es cifrar el túnel. Pero en el túnel, además de eso, estamos haciendo una encapsulación, estamos enviando información dentro de otra información. Es como si ¿vieron cuando ustedes quieren enviar un paquete, algo a otro lado? No es que le enviamos así nada más, lo embalamos. Y si es algo muy frágil, le embalamos 2 veces, ponemos una caja dentro de otra caja. Ese tipo de proceso es el encapsulamiento. Entonces, cuando no queremos que sepan qué estamos enviando, ponemos caja dentro de otra caja, dentro de otra caja y lo enviamos. El que está enviando eso por el camión y que va pasando por diferentes cosas, solo ve la última caja. Lo que hay adentro no lo ve, salvo que intente. Y cuando intenta, si yo la encapsulé varias veces, va a ver otra caja. Y si veo otra caja. ¿Sí? Entonces, este tipo de VPN es un poquito mejor. ¿Por qué? Porque va encapsulando dentro de otra cosa. Encapsula sobre otra encapsulación. ¿Sí? Un sobre dentro de otro sobre, una caja sobre otra caja. Entonces, crea un túnel donde envía información que va encapsulada y el que puede acceder de cierta forma a ese mensaje no va a entender o no va a poder ver la información porque está siendo encapsulada dentro de otro paquete. Y la última es una VLAN. Es una LAN, ¿se acuerdan que una LAN es una red local? Lo que hace es crear una red virtual de varias redes LAN, de varias sucursales, como si fueran una sola, utilizando Internet también. Pero utiliza eh, cosas de Internet que son de gran utilidad, por ejemplo, el correo, o utilizar para tener una intranet, o sea, una red que solamente funciona dentro de, de la empresa. Por ejemplo, podría ser el control de acceso, donde todos tendríamos que, cada vez que ingresamos al curso, tendríamos que poner nuestro usuario y contraseña, nos toma una foto y nos dice a qué hora nos hemos conectado y a qué hora nos vamos. Tiene el mismo concepto que la demás, pero es más utilizado para varias LAN conectadas. Otra cosa que tiene este módulo es la voz IP o voz sobre IP. ¿Qué tiene de bueno lo que estamos viendo ahora? Podemos hacer conexiones para reuniones donde podemos hablar y también podemos enviar datos, podemos dar videoconferencia. Sí, pero acá hace alusiva que es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet utilizando el protocolo Internet. ¿Sí? Se envía la señal de voz en forma digital en paquetes, se lo trata como si fuera un mensaje común, no lo mundo, se lo parte en paquetes, se envía por diferentes rutas en forma desordenada y cuando llega al destino, agarran los paquetes desordenados, lo apilan, se fijan el orden que tiene, porque cuando se lo parte, a cada uno se le dice, este va a ser el paquete 1, el 2, el 3, 4, el 5, el 6. Cuando llegan al final, al destino, capaz que el 3 llegó antes que el 1, el 4 llegó antes que el 5 o el 6 llegó antes que el 3. Luego se ordena y se lo muestra. Y lo que hace el tráfico de voz sobre IP es circular por cualquier IP, incluyendo aquellas que están conectadas a Internet, por ejemplo, en una red local. La diferencia que hay del VoIP con la telefonía sobre IP es que VoIP es un conjunto de normas
dispositivo protocolo. Es mucho más amplio a lo que nosotros estamos viendo. Y todo eso se puede hacer por la transmisión de voz sobre el protocolo IP. En cambio, la telefonía sobre IP es un conjunto de nuevas funcionalidades de telefonía. Es decir, que se convierte en la telefonía tradicional debido a los servicios que finalmente se puede llegar a ofrecer para poder portar la voz sobre el protocolo de Internet. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia. En realidad es una gran diferencia si ustedes leen textualmente lo que dice. Y lo último que vamos a ver es el protocolo de Internet. ¿Sí? Consiste en tres elementos básicos, que es el medio físico utilizado para llevar las señales de dispositivo. Pues, siempre que hablamos de Internet, estamos hablando de el cable. Ese cable que se utiliza para enviar información entre dos dispositivos que están dentro de mi red. Pero a ello hay que agregarle el conjunto de reglas. Es decir, cómo va a ser el exceso de Internet. Por ejemplo, ahora, si yo estoy hablando y ustedes están callados, más o menos se puede entender lo que estoy diciendo. Si todos hablaríamos a la vez, no nos entenderíamos, por más que utilicemos el mismo medio, por más que utilicemos la misma, el mismo canal. O imagínense que todos hablamos a la vez 3 segundos, tac, tac, tac. ¿Qué va a pasar? No se va a entender el mensaje. Entonces, hay que tener un conjunto de reglas de control de acceso al medio. ¿Sí? Y también hay que ver, por ejemplo, si todos hablamos a la vez, no se va a entender. A eso le llamamos colisión. Cuando hay una colisión, hay que tener en cuenta que hay que retransmitir el mensaje para poder enviar correctamente el mensaje. Si yo envío hola mundo y ustedes no recibieron el hola mundo porque todos hablamos a la vez, todos enviamos un mensaje a la vez, yo tengo que volver a retransmitirlo, lo cual lleva a que tengo que volver a mandar el mensaje, tengo que esperar a que ustedes me confirmen que han recibido el mensaje y que todo ha sido correcto. Entonces, hay que hacer que este acceso a ese canal sea ordenado. A la unidad principal de este protocolo se llama trama y es un conjunto estandarizado de bits utilizado para llevar datos a través del sistema. ¿Cómo hace el funcionamiento de Internet? Hay alguien que se pone a escuchar el canal, el medio por qué se transmite, se están haciendo. Imagínense que ustedes tienen un caño y ustedes están oyendo el caño. Si ustedes sienten o escuchan que nadie está transmitiendo, entonces pueden transmitir. Pero si escuchan que alguien está transmitiendo, ustedes no pueden transmitir, se quedan quietitos esperando. ¿Sí? Ahora el problema es cuando todos quieren transmitir a la vez. Cuando todos quieren transmitir a la vez, ¿qué se hace? Se trata de que se duerma esa persona que quiere transmitir a los dos. Se tira una moneda, un random. ¿Vieron la función random? Hagan función random de sleep, que bueno, se le duerme a todas las personas que quisieron transmitir a la vez. Y el que se despierta primero puede enviar la información por el canal. ¿Sí? O sea que no existe un controlador central, sino que van escuchando quién está transmitiendo. Si hay alguien transmitiendo, yo tengo que esperar. Si no hay nadie transmitiendo, yo transmito. Si hay muchos que quieren transmitir a la misma vez, se los duerme de forma aleatoria, un tiempo aleatorio, y el primero que se levante puede transmitir. Pero hay una colisión, por eso dice control de colisión al final. CSMA, CD. El último es control de colisión. Cuando dos transmiten a la vez, ¡pum!, hay una colisión. Con lo cual, se les da una pena a los dos que transmitieron, se los duerme también y tratan de volver a empezar.
Obviamente todos conocemos que la Ethernet siempre hacemos alusión al cable, pero también puede ser por aire o por fibra óptica o por satelital. O sea, es un canal porque empiezan a transmitir. Y las señales de Ethernet son transmitidas de serial, es decir, un bit a la vez. Cuando yo hago un paquete, el hola mundo, a ese hola mundo lo transformo en binario, son una colección de 0 y 1, y voy pasando primero el 1, luego el 0, luego el 1, luego el 2, y así van pasando de bit a bit sobre el mismo canal, y todas las estaciones están conectadas. Entonces, para enviar datos, una estación escucha el canal, cuando este está sin transmisión, la estación transmite los datos en forma de marco, de Ethernet o de paquete, como ya habíamos visto, y empieza a transmitir. Después de la transmisión, cada paquete, todas las estaciones de red entran nuevamente a competir para poder transmitir la información que ellos quieren. Entonces, el acceso al canal es compartido. Entonces, tiene que haber un control del acceso al medio. A ese mecanismo de control de acceso a cada estación se le llama acceso múltiple por sensado de portadora. ¿Por qué sensado de portadora? Porque se fijan quién está transmitiendo el portador. Y con detección de colisiones, para evitar de que dos o más estaciones transmitan a la misma vez y esa información se pierda. Por ejemplo, cuando están hablando todo a la vez, la información se va a perder, no se va a saber qué es lo que quisieron decir todos los que quisieron enviar. ¿Qué tiene bueno? Que es bastante simple. Simplemente escucho quién es el que está transmitiendo. Si nadie está transmitiendo, transmito yo. La velocidad que puede lograr es muy rápida, siempre y cuando no tengamos muchas colisiones, ¿sí? Lo que se trata de evitar acá son las colisiones pequeñas. ¿Por qué? Porque las colisiones pequeñas hacen que se vuelva a retransmitir el mensaje, se vuelva a esperar, se vuelva a confirmar, recién vuelvan a enviar el dato. Y tiene la desventaja. Si yo estoy teniendo muchas colisiones, va a llegar un momento que la comunicación se va a perder, ¿sí? Y una solución es separar el dominio de broadcast, que eso lo vamos a ver más adelante, es dividir mi red física en varias lógicas. Hacer pequeños grupos más chiquitos para que cuando tengamos una colisión no sea aplicada a todos, sino a algunos, ¿sí? A un pequeño grupo, no a todo el grupo. Bueno, y hasta acá llegamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bien. Si bien son los conceptos simples, muy simples, lean bien, traten de no equivocarse. Lo que generalmente pasa en el parcial es que creen que, por ejemplo, ahora, envío de colisión, detección de colisiones. Lo confunden con VPN o lo confunden ARP con RIP. O sea, tienen que saber bien cuál es la definición, cuál es el funcionamiento, cómo funciona y demás. ¿Sí? Así como vemos estos protocolos, hay una serie de protocolos, miles de protocolos ahí en diferentes capas, pero estas son las que creemos que es más importante que ustedes tienen que saber. Bueno, chicos, el profe Duarte creo que tiene práctica el martes, el jueves rendimos.
si estoy pensando rendir ese jueves en 2 aulas. Por ahora esa es la teoría que más me queda. Otra es ir a rendir un día que no sea de la materia. Un viernes a la tarde, un lunes a la tarde, no sé, porque son varias. Profe, Sí. ¿el examen de ese día puede empezar a las 6 o no? ¿O a las 5:30 empieza? Y vemos, si venís a las 6 no hay drama. Sí va a tener tiempo para rendir. Pero ahí vamos a ver. Otro compañero decía que lo hagamos en 2 tandas. Uno que empiece a las 5:30 hasta las 7 y el otro que empiece a las 7 hasta que terminen. También podría ser. Ya vamos a ver, es el problema de la cantidad. Si todos vinieran, habría un problema porque somos 30. Suponete acá estamos 25. Yo sé que acá somos 25. Mínimo van a ir a rendir 20. Es verdad que algunos no se presentan, no han llegado, en fin. Pero si vienen todos, ahí va a haber un problema. Bueno, es que no puedo, no hay sí hay un salón grande, pero justo en el horario que nosotros tenemos clase, ya está destinado a otra facultad, a la de humanidades, creo, o a la de agronomía, no me acuerdo cuál es. Sí, para humanidades. Siempre el aula grande es para humanidades porque son montones. Ellos tienen clases presenciales. La mayoría tienen lo de segundo, primero tienen algunas clases presenciales. Nosotros, no sé, primer año creo que es todo virtual. Segundo año, salvo inglés, sí. Y es que ustedes, por ejemplo, ahora yo tuve 2 clases presenciales y después no tenemos. Ustedes, es más, ustedes piden virtuales. Entonces, eh, no me puedo quejar. Bueno, chicos, en el transcurso de la semana les estaré avisando cómo vamos a hacer. Pero igual, usted tiene que ir estudiando. No dejen para el final todo. Y Profe, por recuerden, ejemplo, ¿usted no puede decir como, para- como algún ejemplo de alguna pregunta o algo así? bien, te hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una Red Land y una WAM? Y eso, por ejemplo, se puede responder, así como usted decía, como con un gráfico y Con un también hay que... gráfico, con un ejemplo. Chicos, si me hacen un gráfico, detallen el gráfico. Ah, Este circulito va a ser una PC, este circulito va a ser un router, este circulito va a ser algo. ¿Sí? Por ejemplo, te digo, describime una topología. Bien. Cuando te digo una topología, vos podés elegir la que vos quieras. Si yo te pongo una topología híbrida y vos me das la topología estrella, ¿qué va a pasar? La estrella no es una híbrida, salvo que la junté con otra. Y empezás. Este va a ser el concentrador, este va a ser un dispositivo, este otro dispositivo, ¿sí? Si hacen el dibujito, cada uno de los componentes que dibujan tiene que tener un nombre y qué significa. y ¿Sí? normalmente, ¿cuántas preguntas son más o menos? Y mínimo es una por unidad. 4 unidades son 4 preguntas mínimas. ¿Sí? Ah, bien, profe. O te Gracias. puedo tomar dos de la 4, una de la 3, una de la 2 y de la primera no te tomo nada. O al revés también. O sea, Y ustedes tienen. siempre salen de lo que está en los PDF de Sí, teoría. lo que está en el PDF. Sí. Bien. No se le toma otra cosa que no estén en los PDF o en la diapositiva. Las diapositivas son
resúmenes del PDF, ¿sí? Ustedes estudian ahí. Recuerden que también tienen videíto, tienen varias cosas, pero es del PDF, en teoría es del PDF, ¿sí? Y lo de la práctica es lo que vieron en trabajo práctico, chicos, no se le toma algo que no sea de... Profe, no hay que llevar computadora ni nada de eso, ¿no? Para la teoría no. Ah, bien, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? El año pasado, el 80% aprobó el parcial, el primer parcial. O sea, el 80% es bastante. La El nota para segundo probar, parcial, ¿no? el segundo parcial es la complicada. Es hasta la unidad 4 inclusive. ¿Sí? Pero los que desaprobaron es porque no vinieron a rendir, chicos. Sí, la nota de promoción es 7. El segundo parcial es el más complicado. ¿Por qué? Porque ya vienen sin estudiar, no solamente en mi materia, sino en todas las materias. Recuerden que en esta fecha ya están empezando a tener parciales. Y en el segundo parcial también. Vamos a llegar cerca de junio y se le acumula el parcial de todas las materias de tercero y de segundo, si es que le quedaron. Y choca con este también. Y bueno, si no han venido estudiando de forma constante, se le va a hacer una bola de nieve y la bola de nieve, si no estudian, lo va a pasar por encima. Y lo peor es que empiezan a ir al integral, al recuperatorio de las otras materias y van de recuperatorio en recuperatorio y se van, la bola de nieve lo aplasta. Es esa la verdad. ¿Sí? O sea, tienen que ser constantes. Si ustedes se dieron cuenta, que me cagan. Bueno, ya veremos. Y si es, creo que no es práctica. No es práctica con notebook. ¿Sí? No es práctica con notebook el primer parcial. En el segundo parcial va a ser subneteo. ¿Sí? Es cálculo matemático, así que todavía no van a necesitar la notebook. Bueno, chicos, nos estamos viendo el jueves. Vayan estudiando, vamos viendo cómo hacemos. Los que llegan tarde no hay drama. ¿Sí? Igual se lo va a dejar rendir. Pero capaz que le tome otro parcial. ¿Sí? No va a ser el mismo. Y si hacemos dos grupos, uno en una sala y otro en otra sala, también van a ser diferentes grupos. Bien, profe. Nos vemos entonces. Hasta luego, Nos vemos, profe. chicos. Listo, Nos vemos. profe, gracias. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Hasta luego. Recording stopped.